Buenas noches. Cristian y Emilet, buenas noches. Profe, muy buenas noches compañeros. Muy bien, ya vamos avanzaditos en el tiempo, entonces, buenas noches. Entonces, vamos a dar inicio y bueno, aquí va quedando la sesión grabada. Las personitas pues que se vayan integrando, se van conectando. Inicialmente les voy a compartir un video muy bonito que tiene pues que ver con la actividad que vamos a realizar hoy. Vamos a hacer breves en la presentación de la actividad. Ya estoy compartiendo pantalla. Eso. Ustedes me dicen si pueden ver la pantalla. Profe, no la veo. Ahí, ¿qué tal? ¿Ahí la ves? Sí, profe, ya la veo. Muchas gracias. Perfecto. Listo, entonces vamos a dedicar un momentito a escuchar el video y mientras tanto pues vamos a colocar mucha atención. Listo. Usted sabe lo que uno Un momentito. usted le necesita más que yo, usted le necesita más que yo. Eso, le pedimos a la compañerita si puede apagar el micrófono. Bien, aquí va. Sus padres que se encontraban en el recinto. ¿Sabías que una pequeña pakistaní comenzó una revolución mundial escribiendo su propio blog? Hoy te traemos la increíble historia de una heroína moderna que nos ha inspirado en la lucha por el derecho de los niños a la educación. Están escuchando, ¿cierto? Malala Yousafzai nació el 12 de julio de 1997 en el noroeste de Pakistán, en el seno de una familia musulmana sunita. Es la hija de Toperkai y Ziauddin Yousafzai y tiene dos hermanos menores. El nombre Malala significa afligida, pero también viene de una heroína afgana del siglo XIX llamada Malalai de Mainwan, una figura de similar importancia a Juana de Arco para los franceses. Su padre es poeta y era dueño de una red de establecimientos escolares llamados The Kushal Public School. Ha sido la principal influencia de Malala para convertirse en defensora de los derechos de la educación. En un principio, Malala le expresó a su familia el deseo de ser médica, pero su padre, viendo el potencial de su hija, la animó a ser activista y la dejaba participar en debates políticos en casa mientras sus hermanos se iban a dormir. Tuvo una buena educación inicial y a los 10 años ya hablaba 3 idiomas: pastún, urdú e inglés. En el 2007, un grupo de talibanes extremistas tomaron el control de la zona donde vivía Malala e impusieron leyes que retrasaban el avance de la sociedad. Algunas de las actividades que prohibieron, especialmente a las mujeres, fueron los bailes, la televisión, las compras en centros comerciales y el derecho de las niñas a educarse. Esto ocasionó que destruyeran centros educativos para mujeres, cosa que hizo enojar mucho a Malala. A raíz de la situación que atravesaba la comunidad, comenzó a dar discursos cuestionando la injerencia talibán en la vida del pueblo. Y fue en un club de prensa de la ciudad de Peshawar donde dijo la famosa frase: ¿cómo se atreven los talibanes a quitarme mi derecho básico de la educación? Este discurso se volvió masivo y llamó la atención de mucha gente,
incluso del grupo terrorista, quienes la comenzaron a percibir como una amenaza. En 2008, la agencia local de la BBC de Londres buscaba a una estudiante de SWAT para que escribiera un blog anónimo sobre la vida en el lugar. Los periodistas se habían contactado con el padre de Malala para que les ayudara en la búsqueda, pero nadie se atrevía por miedo a las represalias. La valiente que se animó al desafío fue Malala, que aceptó escribir bajo el seudónimo de Gul Makai. Por entonces tenía solo 12 años. El procedimiento era el siguiente: escribía el texto en papel y se encontraba con un periodista que lo escaneaba y enviaba a Londres. Sí, como en una película de espías. El 3 de enero de 2019 fue publicada por primera vez, y con el tiempo algunos extractos del blog que contaban cómo era la vida bajo el régimen talibán también se publicaron en diarios locales. Lo que vendría a continuación cambiaría la vida de Malala y su familia para siempre. El 9 de octubre de 2012, cuando Malala tenía 15 años, volvía a casa en el autobús escolar cuando dos miembros del ejército talibán subieron al vehículo y preguntaron por ella. Le dispararon 3 tiros, dejándola a ella y a sus compañeras gravemente heridas. Uno de los disparos impactó en su frente, sin embargo, logró sobrevivir. Mientras se encontraba en el hospital militar al que había sido trasladada, miles de personas salieron a la calle a protestar. La noticia tuvo relevancia internacional y desde varios lugares del mundo acompañaron esas voces de protesta. Algunos de los personajes famosos que se unieron a este llamado fueron Barack Obama, Madonna, Selena Gómez, Desmond Tutu y Ban Ki-moon, el entonces secretario de las Naciones Unidas. Una vez que Malala logró estabilizarse, fue trasladada a un hospital en Inglaterra para una rehabilitación intensiva. El mundo entero estaba pendiente de su evolución, aunque el ejército talibán seguía con el objetivo de acabar con su vida e incluso con la de su padre. Ante el peligro, la familia se mudó definitivamente a Inglaterra, donde Malala pudo reiniciar su vida en una nueva escuela. Con respecto a esto dijo: volver a la escuela me ha hecho muy feliz. Sueño con que todos los niños del mundo puedan ir, porque es su derecho básico. Luego de la recuperación, continuó su lucha por los derechos de los niños y adolescentes, convirtiéndose en una voz referente alrededor del mundo. La revista Time la incluyó por 3 años seguidos en la lista de 100 personas más influyentes del mundo. En julio de 2013 dio un discurso en las Naciones Unidas para concientizar sobre el acceso universal a la educación. Fue un discurso muy emotivo que conmovió a todos los presentes, incluidos sus padres que se encontraban en el recinto. Este fue el punto de partida de varios reconocimientos, entre los que se encuentran el Premio Simón de Beauvoir, el Premio Sájarov y el Internacional de Cataluña. El Parlamento canadiense le concedió la ciudadanía honoraria. En 2014, cuando Malala tenía 17 años, se le otorgó el premio más importante, el Nobel de la Paz, siendo la persona más joven en recibir este reconocimiento. En esta edición compartió el premio con el activista indio Kailash Satyarthi. Ambos se encuentran alineados en la lucha por los derechos infantiles, Malala por el derecho a que todos los niños reciban educación y Satyarthi por la abolición del trabajo esclavo infantil. Luego de terminar la escuela, continuó sus estudios en filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford. Hoy, con 23 años, Malala tiene claro su futuro como activista en la lucha por los derechos civiles. Sin duda, Malala es un ejemplo para todos los niños de su generación y una gran inspiración para las mujeres que luchan todos los días en contra de las desigualdades de género. Junto a su padre, creó una fundación para seguir defendiendo los derechos de los niños. Junto a la fundación, participó en la campaña por la liberación de 216 estudiantes nigerianas secuestradas por el grupo extremista islámico Boko Haram. En su viaje al país africano, visitó campamentos de familias desplazadas por la violencia para conocer sus casos. En un discurso en la ciudad de Maiduguri afirmó: Nigeria es el país más rico de África, pero tiene más niñas fuera de la escuela que cualquier país del mundo. Los estudios son claros. Educar a las niñas favorece la economía, la reducción de los conflictos y mejora la salud pública. Por estas niñas y por el futuro de su país, los líderes de Nigeria deben dar prioridad inmediata a la educación. Y si quieres saber más sobre ella, te invitamos a leer 2 libros. El primero se llama Soy Malala, autobiografía que escribió junto a la periodista Christina Lamb. El segundo se llama Malala, mi historia, que escribió en colaboración con Patrick McCormick. Y como siempre te recomendamos una película,
No dejes de ver su historia en Él me llamó Malala, un retrato íntimo de su familia y su día a día. ¿Cuáles son tus... Muy bien. ¿Cómo nos va? ¿Sí pudieron observar el video? Perfecto, excelente. Porque es muy buen abrebocas. Es muy buen abrebocas el caso de Malala. Porque es sobre esto que vamos a realizar la evidencia. Entonces, no antes, sin darles pues un cordial saludo de bienvenida y una tremenda felicitación por hacer el esfuerzo de participar de este espacio. Es muy importante. Quiero decirles, pues antes de entrar pues más como en materia, que estamos acercándonos ya como al momento clave de este proceso formativo, como es la finalización de la etapa lectiva y el inicio de la etapa práctica. Es muy importante que esto lo tengan muy claro, muy en claro. Estamos entonces en la fase 3 y nos acercamos entonces, estamos en la fase 3 formulación y nos acercamos a la fase evaluación y ahí termina la etapa lectiva, ahí inicia la etapa práctica. Pues quiero decirles que en estos días el equipo de titulada virtual se reunió bajo la orientación de Margarita Salazar Ramos, coordinadora del Centro Agroindustrial, y nos pidió que purgáramos la lista de aprendices. Nos pidió que purgáramos la lista de aprendices. ¿Cómo así? Pues que determináramos como equipo ejecutor de la formación cuáles son los aprendices que todavía tienen posibilidad de terminar satisfactoriamente este curso y los que no, entonces los sacáramos de la lista. Y esa es la tarea en la que estamos con Jefferson Marmolejo y el equipo ejecutor de la formación. A ver si es Jefferson el instructor vocero. Sí, entonces tenemos una tarea y es pasarle a ese equipo directivo del Centro Agroindustrial la lista de los aprendices que todavía tienen oportunidad, que además de tener la oportunidad quieren, que no están tan colgados y que continúan figurando en la lista, que los motivemos, les brindemos oportunidades pues para ponerse aún más al día en las cosas que tengan pendientes y que a los chicos que definitivamente no se manifiestan, no dan señales de vida, pues definitivamente los retiremos de la lista. Eso es complejo, es complicado, es delicado. Muchachos, es delicado porque pues nadie quiere ser retirado, ¿cierto? Todos quieren una oportunidad más para continuar. ¿Por qué esta situación? Porque desde Bogotá le están haciendo un seguimiento, en este caso a este equipo directivo del Centro Agroindustrial, y les están haciendo un proceso de seguimiento respecto a, pues, a la eficacia de estos cursos. Entonces, ellos tienen que pasar las listas reales de los aprendices que hacen parte de las fichas y que están pues todavía activos, que están vivos, que están asumiendo el proceso con responsabilidad. Porque si ellos pasan la lista con todos los aprendices, los que están al día como los que no, entonces el proceso va a quedar, si la lista tiene 70 aprendices, con 70 aprendices, todos al día. Y cuando lleguemos al momento de iniciar etapa práctica y que inicien solo 10 en una lista de 70, va a haber un conflicto ahí, ¿cierto? Porque se pasó una lista con 70 aprendices, pero solo 10 responden. Entonces, por eso hay que purgar esas listas. Y todos los que no se hayan reportado, no hayan mostrado actividad en la plataforma Sayuna, porque hay forma de identificar esa actividad,
entonces van a ser retirados de la lista. Se los comento, no sé si Jefferson o algún instructor les había hecho el comentario, pero yo aprovecho pues esta oportunidad para comentárselo, que esa lista va a ser purgada. De hecho, con Jefferson nos hemos reunido para hacerlo, para mirar cuáles son los aprendices que fase por fase han estado al día y quienes definitivamente ya no suenan ni truenan, no dan señales de vida, para que lo tengan presente, ¿cierto? Eso está sucediendo en este momento. Esta semana, hoy supuestamente teníamos una reunión, pero no se realizó. Seguramente se realizará mañana, para pasar a la coordinación académica del Centro Agroindustrial el reporte de los aprendices que van avante, que así estén atrasados, tengan todavía posibilidad, que estén dando señales de vida. Listo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, voy a mostrar entonces a ver, de la plataforma, voy a ingresar nuevamente porque me salí. La actividad que nos convoca hoy. La actividad que nos convoca hoy para que muy rapidito pues como que la evacuemos y podamos realizarla. No antes sin decirles que según el cronograma esta actividad empezaba mucho antes, sin embargo nos cogió un fin de semana con puente y era para realizarla, si no estoy mal, el sábado o el domingo, porque la actividad iniciaba el sábado, era para realizarla el domingo, pero el domingo difícil programar una sesión en línea, ¿cierto? Es un día familiar y todo por el estilo. Sin embargo, aunque la vamos a realizar un poquito tarde, va a haber mucho más tiempo pues para realizarla, ¿cierto? Para que lo tengan presente, que no genere preocupación. Entonces, rápidamente voy a ingresar a la ficha. Si me muestra el cursor. Un momentito. Bueno, ahora sí. 097. Ingresamos a la ficha rápidamente, vamos a mirar algunos elementos. Ya tuvieron la oportunidad de observar el video motivacional que coloqué al inicio, y si no, entonces ahí va a quedar en la grabación, y si no, ahorita les comparto el link para que lo puedan volver a ver. Bueno, entonces estamos en la fase 3, formulación. Miramos cronograma, fase formulación. Así rapidito, pues como para que tengamos claro dónde estamos parados. Iniciamos fase 3 prácticamente con estas actividades de humanidades. Evidencia de conocimiento, taller de reflexión escrita caso Malala, desde el 1 hasta el 6, y hoy es 4. O sea, la actividad supuestamente empezaba el 1, o sea, el sábado. La semana empezaba el sábado, pero la actividad había que realizar el domingo. Domingo, lunes festivo, por eso la estamos realizando hoy. Y la actividad es del 1 al 6. Pero si nosotros miramos aquí en las fechas del cronograma, inicio de la formación, 1 de noviembre de 2025, fecha de inicio de la formación, 3/06 de 2025, fecha fin de fase, 5/02 de 2026, 5/02 de 2026, o sea que tenemos tiempo en esta fase, ojo, en esta fase que se llama fase 3, formulación. Esta fase termina el 5 de febrero de 2026. Hasta ya tenemos plazo para entregar las actividades porque es cuando termina la fase, ¿cierto? Pero según esta fecha, la actividad como tal termina el 6, o sea que la fecha límite para entregarla sería el 6 de noviembre, pero la fecha para finalizar es el 5 de febrero del 2026. ¿Por qué? Porque a mediados de diciembre hay un stand-by, hay un periodo de tiempo muerto
por el tema de contratación de los instructores y vuelve a empezar en febrero. Por eso hay un tiempo prudencial para entregar las actividades, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Y la siguiente actividad, que es el proyecto de vida, será del 7 al 12. Entonces tenemos un tiempito pues como para jugar con estas actividades. ¿Listo? Ahorita abrimos la posibilidad pues como de preguntas. Ahorita abrimos las preguntas por si tienen alguna duda, alguna inquietud. Vamos a avanzar entonces como en esta parte de información respecto a la navegación en la plataforma y a esta información clave que hay que tener respecto al cronograma. Ahí está entonces lo que concierne a humanidades en esta fase 3, formulación. Para esta actividad, el material de estudio es ser individuo. Ahorita vamos a mirar este material que al que nos están remitiendo, ser individuo. Entonces, si le damos clic a ser individuo, nos va a mostrar el material de formación. Vamos a darle anterior. Este material de formación es muy importante revisarlo, obviamente. Es importantísimo revisarlo. Bueno, este material de formación ser individuo tiene dignidad como fundamento de la cultura humana, habilidades para la vida y la convivencia, proyecto de vida de acuerdo con los criterios de dignidad y respeto. Es muy importante revisar este material de formación, porque si nos quedamos solamente con el caso Malala, con el libro, con la historia de Malala, aunque es profundo, es tremendamente emocionante y toca fibras íntimas de verdad la historia de Malala y a lo que nos invita, es importante ahondar en el material de estudio. Aquí se habla sobre inteligencia emocional, fundamental, sobre habilidades para la vida, sobre el respeto y una serie de valores muy importantes. Y para la siguiente actividad, el mismo ser individuo, proyecto de vida de acuerdo con los criterios de dignidad y respeto. Este tercer punto es más que todo orientado en la actividad de la semana siguiente. Sin embargo, es importante que lo vayan revisando porque es muy importante. Entonces, pues sin el ánimo de quedarnos ahí ni de ponernos pues a revisar este material, porque esa es la tarea en un curso como estos de formación titulada virtual, pues el quick del asunto está en la autodidáctica, en la autoformación y en ese plus y en ese espacio individual que sacamos cada uno para revisar el material, para pasar por el material, que el material pase por nosotros, lo cual significa apropiarlo y realizar este proceso de transferencia y metacognición, que no es otra cosa que realizar un proceso de pensamiento profundo respecto al material y poder aplicarlo para resolver situaciones cotidianas, es ponerlo en práctica, que también está muy relacionado con el saber hacer. ¿Para qué el conocimiento que voy adquiriendo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, el material de formación es fundamental, es muy importante y se llama ser individuo. Entonces, revisando la guía de aprendizaje, en la página 5 nos encontramos el taller de reflexión caso Malala. Y también nos envían en un anexo, nos dan un anexo que vamos a revisar rápidamente ahorita. Estamos haciendo un paso así, volando por la plataforma Sayuna, por los materiales y herramientas que ponen a nuestra disposición para realizar un muy buen proceso de formación. Entonces, aquí en el taller de reflexión, Yo soy Malala, nos dicen el material de estudio es ser individuo, aquí nos lo están señalando, material de formación, ser individuo. Lo acabamos de revisar y ahí está todo el discurso, el argumento, el fundamento respecto a dimensiones tan importantes como es la dimensión afectiva, la dimensión emocional, todo el desarrollo de la inteligencia emocional, que sobre eso trata este apartado y este espacio formativo, que tiene como evidencia el taller de reflexión Yo soy Malala. Listo.
El taller de reflexión escrita Yo Soy Malala consiste en lo siguiente, para que lo tengan muy en cuenta, ¿cierto? Para realizar efectivamente la actividad de aprendizaje se debe reconocer cada una de las características que la componen. Por ello, es importante tener en cuenta las siguientes instrucciones. En el anexo, ahorita lo vamos a ver, está el link para acceder al libro Yo Soy Malala, que es un libro maravilloso de unas 200 páginas, pero cada renglón es fabuloso, es magnífico y nos va a aportar muchísimo, no solamente un espléndido espacio de lectura, sino una información sobre una mujer que, como lo pudieron ver en el video de ambientación, es una mujer que a los 17 años ya contaba con el Premio Nobel de la Paz y un montón de premios y de reconocimientos más, por ser una activista interesada en la lucha por defender los derechos humanos y principalmente los derechos de los niños, haciendo énfasis en las niñas y su derecho a la educación. Y cómo no se dio por vencida, no se atemorizó, no se acobardó, no se escondió, aún después de haber sido víctima de un atentado. Al haber recibido 3 disparos, uno de ellos en la cabeza. Y bellamente sobrevivir a esto y lo que eso le significó para continuar aún más con más fuerza, dedicación, seriedad y compromiso su labor como activista en pro de la defensa de los derechos. Entonces, vamos a realizar un proceso de reflexión de verdad significativo, sobre todo porque lo debemos aterrizar a nuestra vida, a nuestra realidad, a nuestro entorno, a nuestro contexto, para lo que lo tengamos pues muy presente. Bien, gracias pues la persona que cerró la cámara, yo ya la iba a cerrar. Está muy bien, porque eso nos ayuda a que fluya más el video. Listo. Entonces, hay que tener en cuenta entonces estas instrucciones y también el anexo que vamos a mirar ahorita. Entonces, hacer lectura de la historia de Yo Soy Malala y desde allí reconocer el papel de los jóvenes ante la injusticia. Redactar una breve introducción de no más de 150 palabras que ubique al lector sobre el contenido de la actividad realizada. Bueno, entonces ya nos está diciendo que hay que hacer una portada, hay que hacer una introducción de no más de 150 palabras, y en una introducción, como su nombre le indica, yo introduzco de qué es lo que voy a hablar en el taller de reflexión. En tercer momento, reflexionar a partir del impacto que tienen las acciones humanas sobre nuestro entorno. Por eso les decía que hay que aplicar toda esta historia, toda esta vivencia, toda esta experiencia a nuestra propia vida. ¿Cómo ilumina nuestro caminar y nuestra vida? En momento 4, recopilar los momentos o situaciones de la historia de Malala, donde ella muestra 3 elementos muy importantes: valentía, perseverancia y resiliencia, teniendo en cuenta que la valentía es un valor que muestra un equilibrio, es como la parte equilibrada de la temeridad y de la cobardía. Una persona poco valiente es una persona cobarde, y una persona más que valiente es una persona temeraria, o sea, que es imprudente. O sea, hay que ser valiente pero con prudencia y ponerse en acción, en actividad, porque lo contrario sería quedarse uno petrificado, lleno de cobardía. Entonces es un valor muy hermoso y muy equilibrado entre esos 2 extremos, temeridad y cobardía. Entonces la valentía es un valor muy importante, hermoso. La perseverancia, que nos lleva a no darnos por vencidos, a no rendirnos, pese a las dificultades, a las vicisitudes de la vida, a las complicaciones que toda vida lleva implícita. Y la resiliencia, que es la capacidad de resurgir de las cenizas, por más pisoteados, aplastados que podamos estar frente a alguna situación o circunstancia, salir victoriosos, pararnos, levantarnos y continuar el camino. En quinto lugar, dar respuesta a cada una de las preguntas relacionadas en el anexo de la actividad, que ya vamos a revisar el anexo. Redactar las conclusiones a partir de la reflexión del caso, o sea, hay que hacer conclusiones. Entonces, portada, introducción, preguntas orientadoras que están en el anexo que vamos a revisar, conclusiones
y ese es el taller de reflexión caso Malala. Leer las siguientes especificaciones del anexo, ya lo vamos a ver, continuando con todas las orientaciones especificadas que allí se relacionan para el desarrollo de la actividad. Lineamientos para la entrega, producto a entregar, documento de reflexión en PDF, extensión 3 páginas, mínimo, máximo 5 páginas. A las personas que tienen como que se les dificulta poner las ideas, redactar y desarrollar el pensamiento y ponerlo por escrito, 3 páginas. Quienes lo hacen con muchísima fluidez, pues 5 páginas. Pero ya nos están diciendo que en 3 páginas es suficiente para dar respuesta a las preguntas orientadoras del taller de reflexión escrita caso Malala. Listo. Eso con respecto a la guía de aprendizaje, para que lo tengan en cuenta. Y el anexo es este. Y el anexo pues está cuando usted despliega la actividad, taller de reflexión caso Malala, pues ahí mismo le dan el anexo. Entonces, ya miramos aquí el material de formación, miramos el cronograma también, la guía de aprendizaje la miramos, es esta segunda actividad, taller de reflexión caso Malala. Y cuando usted viene aquí, clic aquí para acceder al anexo, ese es el anexo del cual les estoy hablando. Nos descarga esta información, guía para elaboración del taller de reflexión escrita caso Malala, taller de reflexión caso Malala. Entonces aquí nos hacen todo un preámbulo, el mismo pues que nos comentaron en el video de motivación inicial, que de todas maneras queda ahí en la grabación. Y de hecho hay muchos videos cortos que hablan sobre el caso de Malala. Usted puede ver cualquiera de esos videos entrando a YouTube porque están gratuitos allí, están descargados. Son muchos, son centenares de videos, puede ver cualquiera de ellos. Son resúmenes muy bonitos sobre la vida de Malala. Y aquí nos están haciendo un preámbulo de lo que fue la vida de Malala, a modo de introducción. Vea, un buen ejemplo de la introducción. Así es una introducción porque habla de todo el contenido que se socializará posteriormente. Vea. Como ejercicio, miremoslo entonces. Como actividad inicial, para reconocer el impacto que tienen las acciones humanas sobre nuestro entorno, en especial la vulneración de la dignidad humana y el respeto por los derechos humanos universales, retomamos la historia de una joven que ha estado luchando por el derecho a la educación en su país y cómo esto ha generado polémica al interior de algunos grupos extremistas. La historia de Malala en su libro, Yo soy Malala Yousafzai, nos permite hacer una reflexión sobre el tema que nos atañe, ética y cultura de la paz, desde las acciones que ha logrado esta joven para cambiar e identificar una problemática que afecta a las mujeres en toda la región, a lograr reflexionar desde nuestro entorno, desde los actos que cada uno pueda hacer, el reconocimiento de uno mismo, del valor de todos. Así que los invitamos a realizar la lectura del libro y a responder las siguientes preguntas. Esta es una introducción muy bien planteada, muy bien argumentada, muy bien fundamentada. Cuando uno lee esto, ahí mismo se da cuenta de qué va a tratar, digamos, todo el ejercicio y toda la actividad. Cuando se realiza una introducción sobre un libro, pues en esa introducción uno se da cuenta qué es lo que contiene el libro, qué va a encontrar en el libro, y dice, qué libro tan bueno, qué libro tan espectacular, quedé motivado con ese libro. Uno dice, no, qué pereza leer ese libro, si va a hablar de todo esto, ni lo sigo leyendo. Por eso, esa es la importancia de la introducción. Y cuando es una introducción sobre un trabajo escrito, pues en esa introducción encuentra uno como los elementos que se van a desarrollar en el documento, a lo largo del documento. Y también o lo motivan a seguir leyendo o lo desaniman, porque no, qué pereza. Ahí no van a hablar sino de cosas aburridas, entonces no sigo leyendo. Por eso la introducción es tan importante. Esa es la importancia de una buena introducción, que es la que nos están pidiendo en este ejercicio. Listo. Estudio de casos, yo soy Malala. Son 3 grupos de preguntas orientadoras las que hay que responder. Listo. Entonces, se apoya a Malala en todo el proceso que vivió desde su niñez hasta los 23 años, 23, 24, 25, porque esto no es de este año, esto tiene ya unos 2 o 3 añitos.
Entonces, desde su nacimiento, su vivencia, su infancia, cómo fue acompañada por sus padres, cómo la animaron a volverse una persona amante por la educación desde muy pequeñita, lo que aconteció con ella cuando se empezó a transformar en una activista, cómo no renunció, sino que perseveró y surgió de las cenizas, que son los valores que nos están invitando a reflexionar, cómo ganó muchos premios, cómo levantó su voz, cómo asumió una posición muy crítica, cómo nos enseña a nosotros también convertirnos en personas que no se queden calladas, que no se derrumben ante las problemáticas, sino que salgamos adelante. Entonces, este preámbulo que hay aquí al inicio nos hablan de todo eso y nos dicen, mientras lees el libro, se invita a que vayas recopilando los momentos o situaciones de la historia de Malala donde ella muestra valentía, perseverancia y resiliencia. O sea, vamos retomando de la historia de Malala los momentos más importantes, donde muestre valentía, perseverancia y resiliencia. Y eso lo vamos colocando en el taller de reflexión. O simplemente los eventos que más te llamaron la atención de la historia. Relaciona en qué momentos de tu vida, y por eso aquí viene el aterrizar toda esta historia a nuestra propia vida, a nuestro acontecer, a lo que nos ocurre en la vida a nosotros. Dice, simplemente los eventos que te llamaron más la atención de la historia de Malala. Relaciona en qué momentos de tu vida te has sentido valiente. Aquí están los 3 valores muy importantes. Valiente, resiliente o has perseverado en alguna situación. Toda esa historia de Malala la pongo de manifiesto en mi vida y miro a la luz de Malala yo en qué momento he sido valiente, resiliente o he perseverado en una situación. Puedes hacerte las siguientes preguntas. Te respondemos estas preguntas orientadoras en el primer punto. ¿Cómo puedo superar las dificultades? ¿Qué personas me han ayudado a crecer? ¿Qué y cuáles son los derechos de las personas y cómo pueden ejercer sus derechos? ¿Cómo puedo ejercer mis derechos? ¿Cómo cada uno puede ejercer sus derechos? ¿Qué y cuáles son los derechos de las personas y cómo puedo ejercer mis derechos? ¿Qué me impide seguir mis sueños? Tremendas preguntas. Es una oportunidad para hacer una introspección, una reflexión muy profunda sobre mi vida, un stand-by, un pare, para oxigenarme, para encontrarme conmigo mismo. Estamos tan llenos de cosas, de tareas, que difícilmente nos regalamos un espacio para nosotros mismos, para pensarnos a nosotros mismos, y esta es una valiosa oportunidad. Primer grupo de preguntas orientadoras, estas. Este es el primer grupo de preguntas orientadoras en ese taller de reflexión. Segundo grupo de preguntas orientadoras. La historia de Malala no solo refleja cómo se intenta despojar a las niñas del derecho a la educación. Allá, en India, pero eso es en todo el mundo, en Colombia también ha sucedido, ¿cierto? Aunque aparentemente aquí pues la educación es un derecho y se procura respetar, pero no faltará el caso en el que no se respete. Entonces, se intenta despojar a las niñas del derecho a la educación, sino cómo se vulneran muchos otros derechos, no solamente el derecho a la educación a las niñas, muchos otros derechos humanos de las mujeres y también de los hombres, aunque en menor medida de los hombres, más a las mujeres. Escribe qué formas se utilizan para anular los derechos de las mujeres en Colombia, en tu barrio, en tu ciudad. Piensa si estas formas de violencia pueden ser en nuestro país. ¿Por qué? ¿En algún momento has sentido que te han vulnerado tu dignidad y tus derechos? ¿Cómo conoces a algún caso en tu entorno donde se violen los derechos humanos y la dignidad? Descríbelo. Este es el segundo grupo de preguntas orientadoras. Y aquí está el tercer grupo. Malala dice en una de las páginas de su libro, los micrófonos me hacían sentir como si llegara a todo el mundo. Antes de que aprendiera a hablar, Malala iba a gatas a las aulas vacías y hacía como si enseñara. Claro, el papá era dueño de una serie de escuelas y ella tuvo la oportunidad de ir a muchas de esas escuelitas, pues motivada por su papá que la estaba encaminando. Cuando se enteró de que los talibanes iban a cerrar los colegios, comenzó a dar discursos en canales de televisión, siendo muy jovencita, emisoras locales y nacionales, y dirigió y adquirió la costumbre de practicar frente al espejo. El día que cumplió 16 años,
recibió el regalo más extraordinario que podía imaginar. Fue invitada a hablar en las Naciones Unidas y pronunció un discurso que llegó a todo el mundo. Qué bonito este preámbulo para las preguntas orientadoras de este tercer grupo de preguntas orientadoras, un preámbulo muy bonito. El día que cumplió 16 años recibió el regalo más extraordinario que podía imaginar. Fue invitada a hablar en las Naciones Unidas y pronunció un discurso que llegó a todo el mundo. Entonces, mire la pregunta orientadora. Si te dieran la palabra, ¿qué le dirías al mundo? Es una pregunta que hay que responder. Si a ti te dieran la palabra, ¿qué le responderías al mundo? Escribe un discurso que no deje a nadie indiferente. Debes escribir un discurso. ¿Qué harías para hacer feliz a los que te rodean? Es otra pregunta. ¿Qué harías para hacer feliz a las personas que te rodean y para hacer del mundo un lugar mejor? Maravilloso. Son 3 grupos de preguntas con su ambientación, cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, es un taller de reflexión. Tiene portada, tiene introducción, tiene desarrollo de los 3 grupos de... No, tiene primero... bueno, miremos pues qué es lo que tiene. Bueno, miremos aquí qué es lo que tiene este taller de reflexión. Introducción con los datos personales, una portada normal con los datos más importantes. Una introducción que, como su nombre lo indica, introduce qué es lo que el lector se va a encontrar en el desarrollo del trabajo. Tiene el desarrollo de las preguntas orientadoras en esos 3 grandes niveles o aspectos. Pero antes de desarrollar las preguntas orientadoras, recuerden que ustedes tienen que identificar, según los momentos más importantes del texto Yo Soy Malala, o de las partes que a usted más le haya gustado, de qué manera o en qué momentos de su vida personal usted ha sido valiente, perseverante y resiliente. Primero esa pequeña reflexión. ¿Usted en qué momentos ha sido valiente, perseverante y resiliente? Luego, respuesta a las preguntas orientadoras, al final unas conclusiones, y ahí está el taller de reflexión escrita Caso Malala. Importante hacer este repaso por el cronograma, la guía de aprendizaje, el anexo, etcétera, y dejar muy claros los criterios para la realización de la actividad, porque hay personas que se van como por la tangente, se van por otro lado, ¿cierto? Entonces no tienen en cuenta las preguntas orientadoras, o no miraron, no repasaron la revista o el libro de Malala. Pues una recomendación, dependiendo también del tiempo que se tenga. Leer todo el libro sería fabuloso. En el anexo está el link, el enlace que lo lleva al libro, pero a veces el enlace está roto y no lo lleva al libro, sino que la saca o lo saca de la presentación o de la plataforma Sayuna. Entonces, usted puede colocar en el buscador en Google libro Yo Soy Malala PDF y él le descarga, le da el libro en PDF para que usted se lo pueda leer. También está en la biblioteca Sena. El libro también está en la biblioteca Sena. Que en estos días nos socializaron esa hermosa herramienta que es la biblioteca Sena y todos los recursos que tiene. Y está en biblioteca. Cuando uno abre la plataforma, cuando uno va a ingresar a Sayuna, no tiene ni siquiera que ingresar a la plataforma Sayuna. Cuando uno no tiene que ingresar pues aquí donde estamos en este momento. Simplemente en el momento de ingresar, le muestra la biblioteca, usted ingresa a la biblioteca y ahí hay cantidad de material y está también el libro Yo Soy Malala. Pero lo más fácil, lo más rápido es colocarlo en el buscador y él ahí mismo se lo entrega. Y usted coloca videos de ambientación del caso Yo Soy Malala y le muestra centenares de videos. Al inicio de esta reunión yo coloqué, para los que ingresaron posteriormente, un videito muy, muy chévere que les puedo compartir el enlace junto con la grabación de esta sesión para que lo tengan en cuenta. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. Está muy interesante, es muy sencillo, no es cosa del otro mundo. Quería
dejarles muy claro qué es lo que hay que hacer, los pasos que hay que seguir para que nos ciñamos a ellos y realicemos una muy buena actividad. Pero no sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Si hay alguna pregunta, bien pueda. ¿Quedó todo claro? Profesor, buenas noches. Profesor, buenas noches. Yo quiero hacer una pregunta. Buenas noches. Sí, bien pueda. Lo que pasa es que yo tengo una duda. Se va a leer el libro y lo vamos a tomar como una reflexión personal. Se te escuchó entrecortado. ¿Me puedes repetir? Se va a leer detalladamente el libro y las preguntas las vamos a tomar como una reflexión personal de nuestra vida. Lo que tengo entendido. No, es en torno al libro. O sea, el libro es el que nos ilumina. Porque usted escoge los acontecimientos más importantes del libro y sobre ellos realiza la reflexión, ¿cierto? Porque mira que las preguntas orientadoras todas están alrededor del caso de Malala, ¿cierto? Todas las preguntas orientadoras son sobre el caso, entonces es importante conocerlo. Yo sé que a veces el tiempo es complicado, por eso ustedes tienen muchas posibilidades. Pueden ver un resumen del libro, pueden ver videotutoriales del libro, pueden mirar los apartados más importantes del libro. O sea, no necesariamente es que se tengan que leer el libro de 200 y punta de páginas. Sería fabuloso si se lo pueden leer. Además, revisar el material de formación, que es muy importante. Porque si ustedes hacen una reflexión personal fuera del material de estudio y fuera del texto Malala, se quedan en las ramas. Hay que tener en cuenta el material de estudio y el libro para poder hacer un taller bien interesante. José Hernando. Profe, o sea, digamos una pregunta. Se hace, digamos, la reflexión y después se hace contesta las preguntas. Primero, haces una reflexión sobre valentía, resiliencia y perseverancia, ¿cierto? ¿Cuándo en tu vida has sido valiente, resiliente y perseverante? ¿Cierto? Así como Malala, que fue valiente, perseverante y resiliente. Y luego responden los 3 grupos de preguntas orientadoras que están en el anexo. Sencillo. Listo, profe, gracias. ¿Sí o no que está sencillo? Ojo, yo les recomiendo ir al anexo, toman la información y se ciñen en esa información para poder responder las preguntas orientadoras para que no se les quede ninguna por fuera. ¿Listo? No tiene ciencia, no está complejo y es hermoso. Es una oportunidad muy bonita para hacer una reflexión personal bien significativa. Y verá lo chévere. ¿Listo? ¿Qué les parece? Eso, Lidis, muy bien, fabuloso. Y la próxima que nos encontremos para el proyecto de vida, primero hacemos una pequeña reflexión sobre cómo nos fue en esta actividad de taller de reflexión caso Malala antes de introducir el proyecto de vida. Y verá que va a ser muy enriquecedor. ¿Listo? Bueno, entonces, no, yo pienso que podemos ir dando pues por finalizado este espacio. A mí me encanta mucho saludarlos. Siempre se conectaron 8 aprendices, fabuloso. Ahí queda el video, la grabación del video por si necesitan alguna información. Ahí quedó todo muy explicadito, desde el cronograma, guía de aprendizaje, anexo. Les queda claro por dónde se accede a cada uno de ellos, por dónde deben entregar la evidencia. Y bueno, no queda más. Nos encontramos Dios mediante finalizando esta semana o iniciando la próxima para la siguiente actividad y vamos para adelante. Los invito a continuar pues con mucho compromiso. ¿Listo? Me encanta saludarlos. En un momentito les comparto el enlace de la grabación y la reflexión la realizamos en la próxima que ya ustedes hayan leído, se hayan enfrentado al ejercicio y verá que va a ser más enriquecedor. ¿Listo? Y bueno, ánimo pues. Me encanta mucho saludarlos, muchachos.
Muchas ¿Listo? gracias, muchas gracias. Feliz noche para todos. Con muchísimo gusto. Ánimo, pues. Ahí vamos para adelante. Muchas gracias, profesor. Feliz noche. Claro que sí. Feliz noche.